La Constitución es el documento más importante de un país porque es su ley fundamental de la que derivan todas las otras leyes que deben cumplirse. En la Constitución se define el territorio que forma un país, los derechos de sus ciudadanos, los poderes de gobierno y los límites que tendrá cada uno. Para conocer la historia de nuestra Constitución, vayamos a 1916. El ejército constitucionalista de Venustiano Carranza ha logrado imponerse sobre las tropas de Francisco Villa y Emiliano Zapata. Aunque ellos siguen levantados en armas, el país se va recuperando de la inestabilidad en que ha vivido durante varios años. México se rige todavía por la Constitución de 1857, la que defendió Juárez en la Guerra de Reforma y en la Intervención Francesa. Pero durante el Porfiriato, la Carta Magna, como también se suele llamar a la Constitución, ha sufrido 34 reformas, algunas buenas y otras no tanto, como las que le permitieron a Porfirio Díaz permanecer en el poder por 30 años. Además, en aquella Constitución no están contemplados ni descritos los derechos de obreros y campesinos que la Revolución ha defendido como parte de su lucha. Por todo esto, Venustiano Carranza, como encargado del Poder Ejecutivo y primer jefe de la Revolución, convoca a un Congreso Constituyente que se reunirá en Querétaro en diciembre de 1916 para preparar la nueva Constitución. Pero, ¿qué es un Congreso Constituyente? Es una reunión de representantes populares elegidos por voto para debatir cada propuesta de artículo que integrará la futura Constitución. En el Congreso Constituyente se lleva a cabo una discusión sumamente importante, pero se trata de dar un nuevo comienzo a todas las leyes del país. Por eso, la población debe sentirse bien representada. Como decíamos, en septiembre de 1916 se convoca al Congreso Constituyente. En octubre se eligen los 151 diputados constituyentes, que son los representantes que discutirán el contenido de los artículos, y el 1 de diciembre inician las sesiones en el Teatro Iturbide de la capital queretana. Los debates duraron 2 meses, hasta que el 5 de febrero de 1917 se promulga la nueva Constitución, que sería conocida precisamente como la Constitución de 1917. Para crearla, los constituyentes retomaron algunos puntos que ya estaban en la Constitución anterior, como la separación entre Estado e Iglesia, la soberanía popular, la división de poderes y los derechos individuales. Pero se hicieron también modificaciones muy importantes. Por ejemplo, se prohibió la reelección, se suprimió el cargo de vicepresidente, se le dio mayor soberanía a los estados y libertad a los municipios. Pero lo más importante es que se incorporaron derechos sociales, a la educación, al trabajo, a la seguridad social y a la tierra. En esto, nuestra Constitución fue pionera a nivel mundial. En cuanto a los derechos obreros y laborales, el día de trabajo o jornada laboral se estableció de 8 horas diarias y se concedieron los derechos a huelga y a la organización sindical. La Constitución de 1917 es reconocida especialmente por 3 artículos muy importantes. El artículo 3 que garantiza la educación libre, gratuita y laica para todos los ciudadanos. El artículo 27, que establece la propiedad de la nación de la tierra, montes, aguas y el subsuelo. Este artículo sirvió para el reparto de las haciendas entre los campesinos. Y finalmente, el artículo 123, que reglamenta las relaciones laborales, reconociendo el derecho al trabajo, la abolición del trabajo infantil y la prohibición de entregar el salario en una forma distinta que no sea en dinero. Esto último fue muy importante en ese tiempo, porque terminó con las tiendas de raya de las haciendas. La Constitución de 1917 abordó muchos otros temas importantes de la época. Sin embargo, no reconoció el derecho de las mujeres a votar o a ser electas en cargos de representación popular. Esto a pesar de las demandas de las primeras sufragistas y de la propia secretaria de Carranza, Hermila Galindo, quien había propuesto la necesidad de tales reformas al Congreso Constituyente. Pasarían más de 3 décadas antes de que terminara esa injusticia.